Hola a todos, vamos a continuar con la lección 4b en este segundo vídeo que dedicaremos a las dinastías 14 y 15. La dinastía 14, según algunos de los epítomes de Manetón, es una dinastía que estuvo constituida por 76 reyes procedentes de la ciudad de Shoish, una ciudad situada en el delta de Egipto. La longitud global de sus reinados difiere según la fuente que tomemos, pero se habla de entre 184 y 484 años. Pero, ¿por qué se habla de la ciudad de Shoish como ciudad de origen de esta dinastía si Shoish, esta ciudad del delta, no fue tan siquiera importante en este periodo? Bueno, pues una posibilidad que se da es que se hubiera producido una confusión. Por ejemplo, Shoish en egipcio se dice Hekau Hasu y la palabra Ixo en egipcio es Hekau Hasut. La similitud de ambos términos es tal que, bueno, pudiera ser que un simple error hubiera dado origen a la creencia a partir de Manetón de que esta dinastía era oriunda de Shoish, cuando en realidad lo que se quería decir es que era una dinastía de Ixos o de gente extranjera. Bueno, es una opción que hay que considerar. En todo caso, en el papiro real de Turín, esta dinastía 14 quedaría entre las ultimísimas líneas de la columna 8, englobaría toda la columna novena y buena parte de la columna décima. Estamos hablando de un elevado número de reyes. En concreto, aun considerando las lagunas existentes, hablaríamos de cerca de 51 monarcas. Por lo tanto, imaginémonos que solo ya entre la dinastía 13 y la dinastía 14 hemos superado con creces el centenar de reyes documentados. Fijémonos, por ejemplo, en este fragmento del papiro real de Turín, donde se menciona parte de estos monarcas de la dinastía 14. En la parte superior podemos ver escrito en hierático el nombre de Negesi. Negesi es, si no el primero, uno de los primerísimos reyes de esta dinastía 14. Es un rey que nos ha legado buena parte de los monumentos que conocemos de dicha dinastía. Y no ha de ser casualidad que todos sus monumentos proceden del noreste del delta. Esto nos indica cuál es el ámbito de acción de la dinastía 14. Varios textos, algunos de carácter literario, nos informan de turbulencias en el mundo asiático. Tal es el caso de la historia de Sinue, donde se habla de asiáticos conspirando para luchar contra los gobernantes de las tierras extranjeras, pero después otros documentos nos hablan de, por ejemplo, la presencia de asiáticos o la llegada de asiáticos al delta de Egipto. Tal es el caso de la instrucción de Merikara, una instrucción del rey Geti a su hijo Merikara durante la dinastía décima. Aquí se habla de que el este del delta está lleno de extranjeros, evidentemente estamos hablando de asiáticos. La profecía de Neferti, por ejemplo, nos habla también de cómo los asiáticos han aparecido en el este, convirtiéndose en enemigos de Egipto. Y en los reprobatorios de Ipuwer también se habla de destrucciones dentro de esa sintonía catastrofista propia de este texto, pero en todo caso nos habla de extranjeros que llegan a Egipto. Sin duda, una de las fuentes más interesantes para observar esa llegada de extranjeros a Egipto es la tumba de Hnumhotep en la necrópolis de Beni Hassán. Aquí vemos una hilera de extranjeros representados, son extranjeros cananitas con esa vestimenta, ¿no?, colorista, acompañados de familias, de sus hijos, con ese peinado que llamamos en forma de champiñón y del que se nos ha legado alguna escultura procedente de Tel el Daba, la antigua Avaris. Y bueno, aquí por ejemplo en esta fila de cananitas representados, fijémonos como justo los dos primeros hombres que aparecen en ella son egipcios, y el primero, el de la derecha, lleva en su mano una carta con una inscripción que aparece ampliada, una inscripción del año 6 del rey Haje Perra, es decir, del rey Senusert II.
y en ella se nos dice que estamos ante la llegada de 37 asiáticos que vienen cargados de cojol, es decir, de manera pacífica llegaban muchísimos asiáticos a Egipto. En todo caso, en esta dinastía 14, aparte de los numerosos nombres de monarcas con nombres puramente egipcios, hallamos otros reyes que poseen nombres para nada egipcios, como sería el caso de Jammu, de Yakbim, de Sheshi o de Yakubhar, que es quizás el más popular de esta serie por tener un nombre que nos recuerda muchísimo al nombre de Jacob, el Jacob bíblico. La dinastía 15, también los epítomes de Manetón, nos habla que estuvo formada por reyes pastores, es decir, por Ixos. Se nos dice que fueron 6 los reyes de esta dinastía y que procedían de Fenicia. Bueno, esto es un dato interesante que hay que sumar a otros como, por ejemplo, el estudio que se ha hecho de los nombres propios de estas gentes ixas con la intención de intentar averiguar cuál es su origen geográfico. Por ejemplo, con el nombre de Semequén se indica, los filólogos especialistas en esta temática indican que es un nombre de origen hurrita. Aper Anti, por ejemplo, se indica que parece ser un nombre semita noroccidental, Sekerjer semita occidental, Hayán amorrita, Hamudi quedaría indeterminado. En todo caso, esta indicación hacia el mundo hurrita, semita, amorrita, ya es un elemento a tener en cuenta para intentar poner un punto de origen a estas gentes que serían reconocidas después como Ixos. Manetón, a través de el monje Sincelo, un personaje del siglo VIII después de Cristo, nos dice que la dinastía 15 estuvo constituida por reyes de Diospolis. Evidentemente, esto no es una fuente que podamos corroborar con el conocimiento que tenemos. Vemos pues como Manetón o sus compiladores presentan algunos errores importantes, muchos errores en realidad. Si pasamos al papiro real de Turín, el final de la columna décima es justo el lugar donde vamos a hallar mencionados a estos monarcas. Como vemos, solo quedan unos pocos restos de esta parte del papiro real de Turín, con lo cual se han perdido los nombres de los monarcas, excepto el último de ellos, reconocido aquí con el nombre de Hamudi. Podemos ver, en todo caso, como sí que se dice aquí, en lo que sería la línea 28, tal cual aparece en esta pantalla, se nos indica que el total de reyes Ixos fue de 6, es decir, justo el mismo número que se mencionaba en los epítomes de Manetón, y que en total habrían reinado poco más de 100 años. ¿Qué tenemos de los reyes Ixos? Fijémonos en este papiro, es la parte inicial del papiro matemático Rin, donde hay una inscripción del año 33 del rey Auser-Ra, es decir, el rey Apophis. Es un papiro que se dice copia de un papiro de finales de la dinastía 12. Es el documento con fecha más alta que tenemos de este monarca de la dinastía Ixa número 15. Fijémonos en esta esfinge. Esta esfinge es del rey Jacaura, es decir, Senusret III, un monarca importantísimo de la dinastía 12, pero que fue usurpada posteriormente por el rey Apophis. En todo caso, lo que interesa que veamos es que este rey Apophis no es denominado en ninguna inscripción como Ixo. Él aparece con su nombre de Horus, aparece con su nomen, con su nombre de entronización, también en cartucho, al estilo egipcio, pero olvida ese título de Ixo, que por ejemplo sí que vemos en el caso de inscripciones del rey Hayán, que es el rey que precedió en el trono de la dinastía 15 al rey Apophis. Aquí, por ejemplo, vemos dos esculturas, una procedente de Bagdad, otra actualmente en el Museo Británico. Bueno, pues de este rey conocemos su nombre de Horus, conocemos en cartucho su nombre de Hayán, pero también, como vemos en la parte inferior de la imagen,
tenemos el nombre de Hayyan precedido por el título Gekahasut, lo cual podría interpretarse como una evolución, ¿no?, entre los primeros reyes Hyksos, que aún conservan su titulatura original, hasta los últimos como Apophis y Hammudi, que ya habrían olvidado este título de Hykso para usar solo titulatura propiamente de la realeza egipcia. Fijémonos en este texto hallado en Tel el Daba, en la antigua Avaris. Se habla del rey Sekerjer, aparece su nombre Nepti, el que subyuga a los arcos, aparece su nombre Horus de Oro, el que establece su frontera, pero después, justo por encima del cartucho donde se pone el nombre de Sekerjer, aparece el título Gekahasut, es decir, indicando una vez más que estamos ante uno de esos primeros reyes Hyksos que aún no ha abandonado la titulatura propia de Hykso. En total, para la dinastía XV, como hemos ido observando, tanto el papiro real de Turín como los epítomes de Manetón nos estarían hablando de 6 monarcas, y si intentamos reconstruir la dinastía, podría quedar de la siguiente manera. Por el papiro real de Turín sabemos que el último monarca fue Hammudi, pero simplemente observando el modo en que se titulan estos reyes, es evidente que Apophis, un rey que gobernó más de 40 años, fue muy posiblemente el quinto rey de la dinastía. En realidad se puede dar por seguro porque tenemos otras fuentes. Con anterioridad a Apophis encontraríamos a Hayyan en el trono, con anterioridad a él posiblemente Sekerjer, y nos faltarían, para rellenar esta pequeña lista de reyes Hyksos, otros 2 monarcas, que tal vez tuviéramos que incluir en ese primer y segundo puesto a Shemukenu y a Per-Anati, porque son reyes, ¿no?, reconocidos con la titulatura de Hykso.